cuchillos de cocina. Tengo para distintos usos, de distintas características, de distintos tamaños y de distintos tipos. Aquí tengo 3 ejemplos. Los amantes de la cocina aprecian siempre un juego de cuchillos de cocina para las distintas cosas que van a realizar en la cocina, los cuales deben estar muy bien afilados, deben estar listos siempre para ser usados en el momento preciso. Pero sabes, estaba pensando en lo que se requiere para que un buen cuchillo pueda llegar a su cocina. ¿Dónde está atrás el proceso para fabricar un buen cuchillo? El proceso viene desde la selección del material, del acero en el cual se tomará como materia prima para fabricar un cuchillo. Existen distintos tipos de acero, de cualidades, de características. Estaba viendo que dependiendo del acero pues será el resultado final del cuchillo. Así es que primero se escoge el material, se escoge el metal, un acero que es una aleación de hierro, de carbono, y para darle el grado de inoxibilidad pues se le adiciona cromo, entre otros metales que son necesarios. Esa barra de acero pasará por un proceso. Primero esa barra de acero, no es como tal lo que tenemos aquí, esa barra de acero será introducida en un horno en donde será sometida a temperaturas de entre los 800 y los 1200 grados centígrados hasta que quede a rojo vivo, un color blanquecino. Es entonces que se toma ese metal encendido y se empieza a forjar, es decir, se empieza a modelar a través de golpes que se le da el maestro herrero, el maestro forjador, que le da con un mazo, con un marro, con un martillo, empieza a golpearlo, o tal vez a través de herramientas como una prensa neumática, un martillo neumático, donde se empieza a golpear, a golpear, a golpear, y es sometido a un proceso de templado, es decir, se coloca esa barra de metal en formación, se coloca dentro de agua o dentro de aceite para enfriarla abruptamente. Es el proceso de templado que le da endurecimiento, y después nuevamente es introducida en el horno para nuevamente darle la propiedad de ser maleable. Es nuevamente golpeado una y otra vez y nuevamente es introducido. Así se repite el proceso varias veces, y al final, casi al final, para que no quede una pieza frágil, hay un proceso que le llaman de revenido, que consiste en ya introducirlo cuando está casi la forma terminada, otra vez en un horno, pero a una temperatura mucho menor, entre 200 y 400 grados, una temperatura que le da estabilidad y no fragilidad. Una vez que está concluido el proceso, se procede a lo que le llaman el afilado o el biselado, que consistirá en darle el filo a esto a través de un esmeril, a través de una pieza metálica, una cinta que devastará el filo y le dará ya precisamente la característica del cuchillo, para pasar al terminado final, al decorado final, a la colocación del mango, etcétera, etcétera. Entonces todo ese proceso tiene que pasar un cuchillo, pero no vengo en esta mañana para darles una clase de cómo fabricar cuchillos. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros hoy? Sabes, un cuchillo ilustra el carácter de una persona. Un cuchillo ilustra el carácter de una persona. El cuchillo es filoso y nuestro carácter debe tener un filo. Es el filo espiritual de nuestro carácter. Y hay una verdad sobre la cual estaremos hablando en esta mañana después de esta ilustración, y es que Dios forjará el carácter de todo seguidor de Jesús. Dios forjará el carácter de todo seguidor de Jesús. Esa es una gran verdad. Y para ello voy a leer un pasaje que se encuentra en la Biblia, en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versos 3 al 9.
Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9, que dice de la siguiente manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Encontraremos en este pasaje algunos aspectos de cómo es que Dios forjará el carácter de todo seguidor de Jesús. El primero de estos aspectos sobre los cuales estaremos hablando en esta mañana es que Dios forjará nuestro carácter para un propósito grandioso. Dios forjará nuestro carácter para un propósito grandioso. Esta carta la escribió el apóstol Pedro, seguidor, discípulo de Jesús, hacia el año 64 después de Cristo. Es decir, habían pasado ya unos 30 años, unos 31 años de que Jesús había sido crucificado, había resucitado y Jesús había ascendido al cielo. Había pasado ya tiempo en el cual Pedro había llevado a cabo la misión que Jesús le encomendó, la cual encontramos en Mateo 28, en los últimos versículos. Jesús les dijo: id y predicar el evangelio a todas las naciones. El mensaje de Jesús estaba siendo difundido por todo el imperio romano y ya la iglesia, los creyentes habían crecido en número. Sin embargo, ahora se cernía una amenaza entre los creyentes, entre los seguidores de Jesús. Y es que en ese tiempo estaba el emperador romano Nerón gobernando, y le achacaba a los cristianos el haber incendiado una parte de Roma. Ellos fueron acusados falsamente de haber llevado a cabo un incendio, y por eso es que comenzó una persecución. Pedro escribe esta carta a los creyentes en esa incipiente persecución, en esa cercanía de esa situación. Ya quizá había comenzado, estaba por comenzar, pero Dios le habló a Pedro para que revelara esa amenaza que se cernía. Es entonces en ese contexto que Pedro escribe esa carta, inspirado por el Espíritu Santo, para animar a los creyentes a permanecer firmes, a entender las situaciones por las que estaban pasando. ¿Sabes? ¿Esto qué tiene que ver con nosotros en esta mañana? En cada generación de creyentes pasamos por pruebas, por situaciones difíciles, pasamos por adversidades, pasamos por tribulaciones, las cuales, en el caso de nosotros como seguidores de Jesús, tienen un propósito, hay una razón de ser de esas pruebas. Dios no es el causante de los males de este mundo. Estamos en este mundo imperfecto, en decadencia,
Estamos en este mundo en donde el enemigo de Dios, en donde el enemigo de los creyentes, de los seguidores de Jesús está actuando y en donde Él procurará hacer todo lo posible para que nosotros como seguidores de Jesús nos apartemos de la fe, nos desviemos del camino de nuestra relación con Dios. Sin embargo, Dios tomará esas situaciones para nuestro favor y nuestro bien. ¿Sabes? Somos como este cuchillo que está siendo forjado. Nuestro carácter está siendo forjado, está siendo modelado. Y esto es porque Dios tiene un gran propósito para cada uno de nosotros. En este pasaje que leímos, vemos que Pedro escribe diciendo que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos está recordando que nuestra vida como creyentes, como seguidores de Jesús, tiene un propósito. Y ese propósito se cumple a través de Jesucristo. En ese propósito es que tenemos una esperanza real, una esperanza viva por la que podemos vivir cada día. Es el motor que nos impulsa a vivir cada día, es la razón de ser de nuestra existencia. La esperanza que a través de Jesucristo tenemos los creyentes para una herencia, dice aquí, una herencia incorruptible. Dios tiene preparado un destino maravilloso para cada uno de nosotros. Pero sabes, no podemos llegar a ese destino si antes Dios no nos prepara para llegar a ese destino. Estamos en proceso de formación para poder llegar al destino que Dios tiene preparado para nosotros, para poder recibir la herencia maravillosa que Él tiene preparada para nosotros. Está forjando nuestro carácter. Yo uso la palabra forjar. De acuerdo al diccionario, forjar es moldear una pieza de metal a través de golpes, de calor y de diferentes procesos. Es una forma de decir que nuestro carácter está siendo formado, sí, pero está siendo forjado, porque a través de distintas circunstancias, de presiones en las que nos encontramos, es que nuestro carácter está siendo forjado. Para Dios nuestro carácter es valioso, para Dios nuestro carácter es valioso. Así como de un cuchillo, lo importante, lo valioso finalmente del cuchillo es el filo que tiene, que pueda cumplir con el propósito para el cual se diseñó y se fabricó este cuchillo. Para Dios nuestro carácter es importante, es valioso y quiere tenerlo afilado, quiere tenerlo listo, quiere tenerlo preparado para el propósito que Dios tiene para nosotros. Un día, de acuerdo a lo que vemos en esta carta que Pedro escribió inspirado por el Espíritu Santo, tendremos un futuro glorioso, un futuro maravilloso, viviremos en una situación maravillosa. Todo lo que hoy estamos viviendo se quedará atrás, será cosa del pasado y ese día será maravilloso, pero no podemos entrar a ese lugar, no podemos recibir esa herencia si nuestro carácter no es afilado, no está forjado, no está preparado para llegar a ese destino que tiene Dios preparado para nosotros. Dice que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es única y exclusivamente para aquellos que son seguidores de Jesús, para aquellos que están siendo formados. ¿Sabes? Somos gente, como dicen por ahí, VIP, Very Important People. Para Dios somos gente VIP, personas muy importantes. Y Dios tiene preparada para nosotros una herencia, un lugar maravilloso para nosotros, para la gente que somos VIP a través de Jesús. Es por ello que en esta mañana yo te animo a que seas gente importante,
a través de una relación de obediencia con Dios, a través de Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy, en este día, en medio de las circunstancias en las que tú te encuentres, en medio de las luchas, de las pruebas, de las aflicciones en las que tú te encuentres, yo quiero animarte a que levantes la vista, ya que recuerdes que tienes un propósito maravilloso de Dios para tu vida, y que ese propósito está preparado y es para ti, que eres creyente, seguidor de Jesús, más allá de estas situaciones que estamos enfrentando, más allá de esta pandemia que estamos viviendo, que nos rodea, que nos intimida, que nos atemoriza, que ha dejado tal vez afectaciones en nuestra vida personal, familiar, de salud, en nuestra situación financiera. Hay algo más allá. Después de esto, hay algo mejor después de esto. La vida para nosotros no terminará en tragedia. La vida para nosotros no terminará en desastre. La vida para nosotros terminará en este mundo, pero comenzará en un gran propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El segundo aspecto de cómo es que Dios forja nuestro carácter es que Él lo hace en sus manos, como el gran maestro forjador que es. Dios forja nuestro carácter en sus manos como el gran maestro forjador que es Él. ¿Sabes? Estaba viendo cómo los maestros forjadores, los maestros herreros, fabrican un cuchillo y tienen habilidades, tienen cualidades asombrosas, cómo le dan forma al metal, cómo están golpeando una y otra vez, con la fuerza calculada, en el lugar preciso, en la forma precisa para darle forma a un cuchillo. Como es un arte el introducirlo en el fuego, sacarlo, enfriarlo, modelarlo. Es un arte, ¿sabes? Tú y yo somos obras de arte en proceso de formación en las manos de Dios. Somos obras de arte en las manos de Dios. Él es el maestro forjador de nuestra vida, de nuestro carácter. Dice aquí el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro le está diciendo a la iglesia en ese tiempo y aún en este tiempo, no pierdan, no se pierdan, ubiquen, enfoquen, pongan sus ojos en la perspectiva correcta. Las situaciones que estamos viviendo, que estamos enfrentando, que estamos por enfrentar, no son el fin de nuestra vida, no son el fin de nuestra existencia, son un medio a través del cual estaremos llegando al destino que Dios tiene preparado para nosotros. Hay en la vida distintas etapas. Podría separarlas en tres básicamente. Es la etapa antes de la prueba, antes de las dificultades, antes de las aflicciones. La siguiente etapa es la etapa en la que estás a través de una aflicción, una prueba, en la que estás cruzando una prueba, una adversidad, un desafío. Y la tercera etapa es en la que ya has cruzado esa prueba. Algunos están por entrar a una prueba, a una dificultad, a una adversidad. Otros están cruzando ya una adversidad y otros acaban de salir de una adversidad. Son etapas cíclicas en la vida porque son la forma en la que Dios está forjando nuestro carácter una y otra vez al horno, una y otra vez a ser forjados, o una y otra vez a la parte del temple, a ser afilados, a ser formados. ¿Sabes? Somos piezas en proceso de formación en las manos de Dios. Cuando dice aquí que sois guardados por el poder de Dios, está hablando de estar protegidos, de estar seguros, estar dentro de una fortaleza.
estar dentro de un ambiente de seguridad máxima en donde no hay nada que pueda afectarnos, en donde algo que pueda dañarnos o lastimarnos, ¿sabes? En Dios nuestra vida está segura, en Dios nuestra vida está siendo formada, transformada para un propósito, no para nuestra destrucción. Tal vez tú te preguntes, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me ha tocado vivir a mí esta circunstancia? He perdido mi trabajo, he perdido mi empleo, mi familia se ha visto afectada económicamente, en su estado de ánimo. Hay situaciones, ¿sabes? Nos preguntamos a veces, ¿por qué en este mundo le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué nos suceden estas cosas? Nosotros que hemos puesto nuestra fe en Dios, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, ¿por qué nos suceden estas cosas? Yo quiero decirte en esta mañana que estás resguardado, que estás protegido, que las situaciones en nuestra vida no están fuera del control de Dios. No hay nada que suceda en tu vida que no haya pasado por el filtro de Dios primero. Dios no está distraído, a Dios no se le escapó esa situación que estás viviendo. Dios sabe en qué situación estás viviendo, y aunque Él no es el causante de los males de este mundo, como dije hace un momento, Dios toma esas situaciones y las aprovecha para hacer algo bueno en nuestra vida, para hacer algo bueno con nosotros y para hacer algo bueno a través de nosotros. Estamos seguros. Dios está en control, es el mensaje en esta mañana. Dios está en control. Estás en las manos de Dios. Estás en las manos del mejor maestro forjador. Él está aprovechando esas situaciones que estás viviendo para forjar tu carácter, para forjar el carácter de Jesús en tu vida. En Gálatas 5, 22 y 23 se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son las cualidades del carácter de Jesús que Dios está formando en nosotros. Está formando en nosotros el carácter de Jesús. En la vida eterna, en la eternidad con Dios, entraremos aquellos en quienes el carácter de Jesús ha sido formado. Hay quienes pasarán por un proceso de formación más largo que otros. Para otros será un tiempo corto, para otros será un tiempo largo, tal vez para otros será corto pero intenso. En fin, Dios usará distintas formas de llevarnos a través de ese proceso en donde nuestro carácter está siendo forjado, en donde nuestro carácter está siendo transformado. ¿Sabes? Lo único que te vas a llevar al cielo no es tu colección favorita de tarjetas o de coches, no son tus diplomas, tus títulos, tus reconocimientos, no es tu cuenta del banco. Lo único que te vas a llevar es tu carácter. Sabes, hace años un familiar que ya era mayor de edad falleció, yo era adolescente, y se cuenta ahí en la familia que él guardaba su dinero en el colchón, que él no era de bancos, él guardaba su dinero en el colchón. Y ¿sabes qué pasó con ese dinero que él guardaba con el colchón? Cuando alguna vez se llama, oye, ¿qué pasó con el colchón? El colchón se fue a la basura con todo lo que estaba ahí. ¿Sabes? Si guardas tu dinero en el colchón, no se va a ir el colchón contigo a la eternidad. Yo no he visto ninguna procesión fúnebre en donde vaya la carroza y atrás un camión de mudanzas con las cosas del difunto, ¿verdad? Porque nadie se va a llevar nada de esto a la vida eterna. Por eso es que Dios está forjando tu carácter. No es fácil, no es sencillo. Por eso es que en esta mañana, a través de esta carta que Pedro escribió, en donde Dios lo guió a escribir estas palabras de aliento, nos recuerda, hey, hay un propósito en todo esto para ustedes. Hay un destino que tengo maravilloso para ustedes, al cual yo los voy a llevar. Pero es necesario que el carácter de Jesús sea formado en ustedes, sea forjado en ustedes,
para que puedan entrar a ese lugar maravilloso y que reciban esa herencia eterna, gloriosa, maravillosa, mucho más valiosa que las riquezas de este mundo. El siguiente aspecto de cómo es que Dios forja nuestro carácter es que Dios lo forja usando las pruebas y las adversidades de la vida. Esto es algo que tal vez no nos guste tanto. Dios forja nuestro carácter a través de las pruebas y de las adversidades de la vida. Dice en el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero nos ubica, nos pone en perspectiva de las cosas, nos dice a dónde vamos, a dónde nos llevará Él, nos dice que estamos en sus manos, que está Él en control de las circunstancias, pero entonces nos hace saber que ciertamente nos da esperanza y alegría saber esto. Es una buena noticia. Lo que hoy estás sufriendo, lo que hoy estás padeciendo se va a quedar aquí. Aquello que te hace sufrir, aquello que te aflige se va a quedar aquí, no se va a ir a la eternidad. Dice la Biblia en Apocalipsis que en ese tiempo Dios enjugará toda lágrima y no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, más dolor, más muerte. Todo eso que en este tiempo es causa de aflicción se va a quedar. Pero entonces nos dice, es importante que entiendan algo. Si es necesario tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Es importante entender que Dios está formando en nosotros el carácter de Jesús, está afilando nuestro carácter para ser como el de Jesús, está forjando nuestro carácter y para ello se va a valer de las pruebas y de las adversidades por las cuales estamos pasando. La pandemia no fue originada por Dios, pero Dios la está usando para forjar el carácter de muchos de nosotros. ¿Cuántos de ustedes son los mismos ahora que hace un año antes de la pandemia? Podrías decir, no soy el mismo, pero sabes, en Jesús, hoy aquellos que creemos en Él, que hemos pasado este tiempo buscando de Dios en nuestra vida, aquellos que hemos buscado sus propósitos para nosotros a través de esta pandemia, que nos hemos metido de lleno a buscar en su palabra, que nos hemos conectado con Él a través de la oración, que hemos puesto nuestra fe en Él. Yo quiero decirte que no eres el mismo hoy que hace un año. Dios ha formado tu carácter ahora no es el mismo que el de hace un año. Pero aún hace falta mucho por hacer. Aún Dios tiene que trabajar en muchas otras áreas de nuestro carácter. Tal vez puede decir, es que yo pensé que ya la libraba, que ya salía, pero aún hay otras cosas. Yo quiero decirte que la vida será una serie de etapas, de ciclos en los que estaremos antes de las pruebas, a través de las pruebas y saliendo de las pruebas. Pero Dios está en control, es el mensaje. Dios está en control. Y Dios estará tomando esas pruebas y circunstancias para afilar tu carácter, para forjar tu carácter. Dice aquí el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes? Para Dios nuestro carácter es valioso. La fe es una cualidad del carácter que Dios está formando en nosotros. La fe es una cualidad que Dios está desarrollando en nosotros. Para Dios nuestra fe es valiosa. Es más valiosa que el oro. Hace una comparación. Es más valiosa que el oro. Pero debe ser también depurada, refinada, como lo es el oro. El oro pasa por un proceso de refinamiento, de que es extraído de la mina a un anillo,
a una cadena, a una joya, el oro pasa por un proceso de refinamiento, tiene que ser introducido en un crisol, en un recipiente, en donde será sometido a temperaturas muy altas para que sea fundido, y es entonces que sale a flote lo que se llama la escoria, todas aquellas impurezas minerales que no son oro y que necesitan ser removidas para entonces dejar oro. El oro tiene muchas cualidades y características. Alguna de ellas es que es un metal muy maleable. Dios quiere que nuestro carácter sea un carácter maleable, que nuestra fe sea una fe que Él pueda modelar, que Él pueda transformar. Otra de las características es que el oro es un material de alta conductividad eléctrica. En algún momento los filamentos de conductos eléctricos fueron hechos de oro, porque tiene una gran conductividad. ¿Sabes? Tú y yo somos llamados para que nuestra fe sea un gran conductor del poder de Dios en nuestras vidas para obrar en nosotros y a través de nosotros. Nuestra fe está siendo formada, es mucho más valiosa que el oro. Y eso nos lleva otra vez al ejemplo con el que iniciamos esta mañana. Dios está formando, está permitiendo que las pruebas de la vida estén golpeando una y otra y otra y otra vez sobre nosotros, porque estamos siendo forjados. Dios permitirá que pasemos por el horno de fuego para que seamos maleables, seamos moldeables, y que nos lleve a un proceso de templanza. Dios está obrando en tu vida. Dios está forjando tu carácter. Dios está afilando tu carácter. Y Dios usará las pruebas, las circunstancias difíciles, los problemas, las adversidades, para que sean los instrumentos que Dios usa para forjarte, forjar tu carácter, para forjar tu fe. Otro de los aspectos de cómo es que Dios forjará nuestro carácter es que Dios lo forjará para llevarnos con Él. Dios lo forjará para llevarnos con Él, para que estemos listos para estar ante su presencia. Cuando un cuchillo llega a la cocina, ya está súper afilado, listo para rebanar las verduras, las legumbres, la carne, para que todo lo que cortes con este cuchillo sea como si estuvieses partiendo mantequilla. Cuando un cuchillo no está bien afilado, no podrá efectuar o ejecutar la función. Necesita estar bien afilado para que sirva para un gran propósito, para que se prepare algo para el agrado de aquel que lo está usando. Somos nosotros, hombres y mujeres, estamos siendo forjados en nuestro carácter por Dios para llevarnos ante su presencia, para darle a Él la honra y la gloria que Él merece. Dice aquí el verso 8: a quien amáis, hablando de Jesús, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una vez que nuestro carácter esté listo, forjado, afilado, Dios nos llevará con Él, no antes. ¿Sabes? En la Biblia encontramos muchos ejemplos de esto. Pienso en la historia del pueblo hebreo saliendo de Egipto después de 400 años de cautividad, en donde Dios envió a Moisés para hacerle un instrumento para que salieran de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, un lugar que Él tenía preparado para ellos. ¿Por qué Dios no los llevó de forma inmediata entre que salieron de Egipto a la tierra prometida? Porque estaba formando su carácter.
los hombres y mujeres que salieron de Egipto no eran los que Dios quería que entraran a la tierra prometida. Dios los sacó de Egipto, pero ahora en el desierto Dios iba a sacar de ellos a Egipto. Tenía que sacar de sus corazones a Egipto. Una de las cosas que hace los desiertos de la vida es que saca las impurezas que hay en nosotros, que saca todo aquello que Dios no quiere en nosotros, para que podamos estar listos y llegar a la tierra prometida, para llegar al destino prometido. Estás en proceso de formación para que estés listo para llegar ante su presencia, ante la presencia del Rey. Dios nos está preparando, Dios nos está forjando. Doy la vuelta a un par de páginas para llegar al capítulo 4 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 12, en donde estamos llegando a la conclusión de este mensaje. Dice el verso, primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 en adelante, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Recordemos que Pedro les está escribiendo a las iglesias en distintos lugares del Imperio Romano, en distintas provincias romanas. Les está haciendo saber que vienen tiempos difíciles o que estaban empezando tiempos difíciles. Si hacemos un poco de memoria histórica, cuando la persecución de Nerón fue terrible para los cristianos, fueron apresados y todos aquellos que insistían en mantener su fe en Jesús eran llevados a tormentos crueles. Algunos eran llevados a hacer un espectáculo público, a ser cazados y comidos vivos por leones, a ser devorados por perros, o a ser martirizados, torturados, a ser muertos en la arena peleando por su vida. Otros eran convertidos en antorchas humanas vivas para alumbrar caminos romanos, por sorprendente que parecieran. Eran puestos allí en alto, en postes, les untaban brea y eran encendidos, eran quemados vivos para que esa luz alumbrara un camino. Qué terrible situación estaban por enfrentar cuando Pedro les escribe esto. Estaba empezando la persecución y vivieron tiempos difíciles. Y la diferencia era entre aceptar públicamente que tenían su fe en Jesús o negarla. Si alguien que era arrestado y era cuestionado sobre su fe y negaba a Jesús, decían: tú estás libre del tormento y del martirio. Si tú mantenías tu fe en Jesús, eras sometido al martirio. Gracias a Dios que en estos tiempos, gracias a Dios que en estos momentos no tenemos ese tipo de presión, pero las circunstancias que estamos viviendo nos desafían a tomar una decisión, a permanecer en Jesús, a poner nuestra fe en Jesús, a estar firmes en Jesús o no. ¿Cuál es tu decisión? El último aspecto de este mensaje, de cómo es que Dios forja nuestro carácter, es que Dios forja nuestro carácter para que en el proceso nuestro gozo sea desarrollado. ¿Sabes? A nadie nos gusta pasar por las dificultades o las pruebas, pero Dios se enfoca tanto en el resultado como en el proceso. No solamente es que para Dios el fin justifique los medios, no. Dios cuida del proceso de formación, de forjado de nuestro carácter, de afilado de nuestro carácter, para obtener lo que Él espera, pero también para que el proceso se lleve a cabo como debe ser.
Sabes, un maestro forjador sabe que el horno debe estar a cierta temperatura, a la temperatura adecuada. Sabe, como les decía, de qué forma dar los golpes en el lugar correcto, de la forma, la intensidad y la fuerza correcta. Sabe cuál es el punto exacto en el que la pieza de metal debe ser introducida en aceite o en agua para ser enfriada. Sabe los tiempos, sabe los momentos, y tú y yo somos llamados a conocer los tiempos de Dios para nuestra vida. Somos llamados a conocer el proceso de Dios para nuestra vida y a tener la actitud correcta durante ese proceso. Eso es importante para Dios. Que conozcamos el proceso y que tengamos la actitud correcta en el proceso. Hay muchos que se quejan, reclaman, protestan. Nuestra naturaleza humana está siendo probada, estamos batallando. Pero por eso es que Dios nos llama en esta mañana, como dice Pedro en el capítulo 1, verso 13, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a bendecir a Dios a través de este proceso. Dice en el que acabamos de leer, 1 Pedro 4:13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que debo tener una actitud correcta, que debo tener debo ser agradecido con Dios por lo que Él está haciendo en mi vida. Debemos alegrarnos, dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En las buenas, en las malas, esté nublado, esté soleado. Somos llamados hoy a tener la actitud correcta en todo el proceso, a decirle, Señor, yo te alabo y te bendigo, Dios, porque yo sé que estás haciendo algo grande en mi vida. Tal vez no lo entiendo, tal vez no comprendo cómo tú vas a hacer algo en mi vida a través de esta circunstancia difícil, a través de esta pandemia, a través de esta crisis. No lo sé, no lo comprendo, pero lo que sí sé, Dios, es que esto es para llevarme a cumplir un propósito grande que tú tienes para mi vida, que un día me llevarás contigo, que estás formando mi carácter en algo bueno, en algo maravilloso, en el carácter de Jesús. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Me está doliendo, no es fácil recibir los golpes. Hay momentos en que decimos popularmente, ya no es lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Ya no es los golpes, sino la intensidad y la cantidad de ellos que estamos recibiendo. Ya no sabemos por dónde, pero recuerda, el mensaje es Dios está en control, estás en sus manos. Y dile, Dios, gracias, porque yo sé que después de esto, algo bueno, Señor, va a resultar en tus manos. Algo bueno tú estás haciendo. Somos llamados a creer que en el control y en las manos de Dios nuestro carácter está siendo forjado, está siendo afilado, y debemos tener la actitud correcta en ello. Dios se agrada de ello. Dios se agrada de ese proceso. Nuevamente regreso al ejemplo del pueblo hebreo saliendo de Egipto. Una de las cosas que a Dios le molestaba mucho era la actitud negativa, quejumbrosa que tenía el pueblo. En algún momento llegaron a decir, Moisés, ¿para qué nos sacaste de aquí? Estábamos mejor en Egipto, en donde comíamos cebollas, ajos, frijoles. Estábamos mejor allá. ¿Por qué estamos aquí? Se quejaban y se quejaban y se quejaban. Y muchas veces esa actitud les trajo consecuencias. Muchas veces trajo situaciones verdaderamente trágicas a su vida. Recordamos que la rebeldía de Coré hacia Moisés, hacia su liderazgo, cuestionarlo, trajo la destrucción de él, de su familia, se abrió la tierra y fueron tragados vivos, dice la Biblia. En otra ocasión, por causa de sus quejas, es que serpientes los mordieron y eran venenosas y estaban muriendo, hasta que Dios le dijo a Moisés, crea una serpiente de bronce y ponla en alto y todos aquellos que la vean serán sanados. Este era un tipo de la cruz de Cristo. Cuando vemos a la cruz de Cristo hay sanidad, hay salvación, hay esperanza, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de llegar a esas situaciones que traen una mala actitud? Seamos honestos y sinceros. ¿Cuántos nos hemos quejado durante esta pandemia? ¿Cuántos hemos protestado?
¿Cuántos hemos dicho, pero por qué yo, Señor, si yo me porto bien, si soy buena gente, no le hago mal a nadie? Sabes, hoy somos llamados para ser humildes en el proceso y decirle, sí, Señor, gracias, en humildad. Señor, yo creo que tú estás obrando en mi vida, que tú estás formando mi carácter, estás afilando mi carácter. Gracias, Señor, debemos ser humildes. Por eso es que estamos siendo pasados por esta prueba para ser maleables, ser moldeables, que podamos ser modelados y decirle, Señor, gracias porque estás atento a mi vida. Gracias porque a pesar de las circunstancias tú estás al pendiente de mí. Algo bueno tú estás haciendo de mí. Algo maravilloso va a resultar en todo esto. Yo no lo sé de qué forma ni de qué manera, pero sé que aquí en esta tierra veré el fruto, el resultado, la bendición de este proceso, y más allá en la eternidad, sin lugar a dudas, lo disfrutaré. Seremos bendecidos, dice el Salmo número 27 al final. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Hoy somos llamados a animarnos, a saber que en estas pruebas, que en estas circunstancias, Dios está en control. Dios está en control. Que ahora cada vez que vayas a tu cocina, que ahora cada vez que te dispongas a preparar los alimentos, veas ese cuchillo y recuerdes, yo soy como este cuchillo, que Dios está forjando, que Dios está afilando, y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en mi vida. Que estas palabras que en esta mañana has escuchado sean de aliento, sean de esperanza para ti. Que tal vez estás por entrar a una prueba, muy bien ya sabes de qué se trata todo esto. Que estás en medio de una prueba, muy bien ya sabes de qué se trata todo esto. Que ya saliste de la prueba, muy bien ya sabes de qué se trata todo esto. Y dale la gloria a Dios, agradécele y celebra con Él las cosas grandes y maravillosas que Dios está haciendo en tu vida y el destino para el cual Él te ha preparado, Él te ha formado, Él te ha afilado, Él te está transformando en algo bueno para su honra y para su gloria. Quiero en esta mañana, antes de concluir este mensaje, no quiero terminarlo sin darle la oportunidad a alguien que esté escuchando este mensaje y que aún no le ha entregado su vida a Dios, aún no ha recibido a Jesús en su corazón. ¿Sabes? Este mensaje es para ti, para que tú sepas que Dios te ama y que tiene un plan y propósito para tu vida. Solamente tienes que decirle, Señor, yo me pongo en tus manos, recibo a Jesús en mi corazón. Cierra tus ojos y quiero guiarte en esta oración. Pon corazón en estas palabras. Dile, Dios, te doy gracias porque me amas, porque enviaste a Jesús para salvarme. Enviaste a Jesús, tu Hijo, para morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Dios, porque hoy yo creo en Él como mi Señor y mi Salvador y lo recibo en mi corazón. Tú perdonas mis pecados, me arrepiento de ellos y haces de mí tu Hijo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero orar por aquellos que han puesto su fe en Jesús, que tal vez ya tienen un tiempo caminando de la mano de Dios, que son creyentes genuinos, sinceros, pero que están pasando por tiempos y pruebas difíciles, que están pasando por circunstancias que los están llevando al límite. Yo quiero orar por ustedes para que Dios les fortalezca, les anime a mantenerse firmes y fieles. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana te doy gracias porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. No entendemos cómo ni de qué forma, Señor, estas pruebas van a ser algo grande, pero sabemos que tú estás en control. Yo te pido que aquellas personas que están escuchando este mensaje, que están en dificultades, en situaciones críticas,
Señor, en este momento la presencia de tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos para fortalecerlos, para animarlos, para sustentarlos. No dejes que su fe decaiga, no dejes que su ánimo decaiga, Señor. Que tú, Señor, les sostengas, les tomes de la mano, Señor, y les guíes para que sean fortalecidos en tu presencia, Dios. Ayúdalos, susténtalos, anímalos, Señor. Hazles saber que tú estás allí en este momento, en el momento más difícil, cuando más te necesitan. Tú estás allí con ellos, Señor, y que tú no los vas a dejar, que tú no los vas a desamparar, que tú vas a estar con ellos en cada momento de esta crisis y que los vas a guiar a la salida, Señor, que tú tienes preparados para ellos. Que todos los recursos que hagan falta, tú los vas a proveer, la ayuda necesaria, tú la vas a dar, Señor. Gracias te doy por lo que vas a hacer en sus vidas y a ti damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.